Pienso en el final, es una película que al principio parece ser una cosa, y a medida que avanzamos nos va confundiendo más y más. Y es porque estuvimos prestando atención a los detalles incorrectos, y tomamos en cuenta las cosas solamente bajo la perspectiva de Lucy, la protagonista. Y el gran problema es que ella en realidad no es más que el producto de la imaginación de Jake. Tenemos que mirar bajo su perspectiva para así entender los hechos que nos llevarán finalmente a este punto. La mayor parte del tiempo vemos todo bajo la perspectiva de Lucy. Escuchamos sus pensamientos y sabemos que está pensando en dejar a Jake. Al principio, parece que Jake escucha sus pensamientos. I'm thinking of ending things. Huh? What? Did you say something? No. Y claro, eso no tendría ningún sentido, y probablemente sería la peor pesadilla de una persona con pareja. Pero esto sucede porque Lucy es producto del subconsciente de Jake. Lucy representa todas las cosas que Jake quiso ser y nunca pudo. Por ejemplo aquí, ella les muestra a los padres de Jake unas pinturas que ella hizo. Sin embargo, ella realmente no es la autora de estas obras, sino el pintor romántico Ralph Blakelock. Más adelante vemos a Lucy en el sótano, encontrando más pinturas del autor siendo de inspiración para otras pinturas que Jake hizo cuando era niño, escondidas, enterradas y olvidadas en ese lugar. Probablemente es por eso que Jake dice que le tiene miedo al sótano. I hate the basement if you really want to know. Porque es donde guarda todo lo que quiso ser y nunca pudo. Tal vez Lucy ni siquiera sea su nombre real. Esto lo podemos notar ya que constantemente Jake se refiere a ella con diferentes nombres. Lucy, Lucia, Luisa, incluso Ames. Porque ella es producto de la imaginación de Jake. Es probablemente solo una mujer que conoció en algún momento de su vida y nunca tuvo el coraje de hablarle. We never even talked, is the truth. I'm not even sure I registered him. There was a lot of people. I was there with my girlfriend. We were celebrating our anniversary, stopped in for a drink, and then this guy kept looking at me. Y en esta escena podemos conocer los verdaderos deseos de Jake y qué es lo que añoraba tener. Pero todo es interrumpido por el conserje, a quien vemos repetidas veces en la película. Y es porque el conserje es Jake. En esta escena donde el conserje interrumpe el baile de la pareja, este representa la duda que tiene de sí mismo. Y literalmente la aplasta y mata sus deseos. Si empezamos a ver todo bajo la perspectiva de Jake e imaginamos que estamos en su mente, entonces todo tiene más sentido. Jake toma pedazos de su vida y los replica en distintos personajes, como estas niñas, que Jake encontraba constantemente en los pasillos y se burlaban de él. Son las mismas niñas que trabajan en Tulsi Town, así como también esa niña solitaria, la vemos trabajando en el mismo lugar. En esta escena, vemos cómo Jake ve una película falsa donde un hombre confiesa su amor por una camarera, representando lo que Jake le hubiera gustado hacer. Jake nunca fue capaz de hablarle a Lucy e invitarla a salir. Es por esto que Jake termina solo, viviendo una vida alejado de todo y todos, porque eso le parece más fácil que arriesgarse y hacer lo que realmente quiere. Si recordamos las escenas finales, después de tener un ataque de ansiedad, Jake entra a su auto y comienza a desnudarse, pasando después a esta rara escena donde es llevado por un cerdo dentro de la escuela. Esta no es la primera vez que se menciona un cerdo. La parte más importante es cuando Jake menciona que en la granja donde creció, uno de sus cerdos fue olvidado por su padre, resultando en que los siguientes días el cerdo fuera encontrado con gusanos comiéndoselo vivo. Es posible que la relación con su padre no haya sido la mejor, y él prácticamente se haya olvidado de su hijo. Podemos notarlo aquí, donde no quiere ni verlo a la cara, y eso haya logrado que Jake se sienta como un cerdo. Jake es llevado por el cerdo hacia el escenario, donde recibe un premio, para después cantar Lonely Room o El Cuarto Solitario, una canción del musical Oklahoma, que recordamos es su favorito. La canción trata sobre un hombre que vive una vida bastante complicada, pero que al llegar a casa sueña con algo más, así como Jake. Vemos también que Jake cuidó de su madre con Alzheimer. Lucy le pregunta por qué no la pone en un asilo para ancianos, a lo que él responde: Sometimes it feels like no one sees the good things you do. Siendo irónico que al final él recibe el premio por los trabajos que realizó en su vida. En la escena final, vemos a Jake dentro de su auto cubierto de nieve, dándonos a entender que Jake se quedó dentro, probablemente falleciendo de hipotermia. How long did it take to get to hypothermia?
Esta escena resulta interesante si recordamos lo que el padre de Jake pensaba sobre las fotografías o pinturas sin ninguna persona en ellas. How can a picture of a field be sad without a sad person looking sad in the field? Pero sabemos que eso no siempre es verdadero si conocemos el contexto en el que éstas fueron expuestas. La película nos regala unas escenas preciosas, en su mayoría frías y llenas de ansiedad. Solamente al inicio y en pequeñas partes de la película podemos ver tonos más cálidos y esperanzadores. La banda sonora, realizada por Jay Watley, nos recuerda una pieza de ballet, donde al inicio escuchamos unas suaves melodías como si estuviéramos empezando a leer un cuento de hadas. Podemos escuchar esas melodías en distintas partes del principio de la película, incluso de lejos en la casa de los padres de Jake, hasta que por fin la tenemos como elemento casi principal en la escena de baile. Ese momento clave, donde vemos como todo abruptamente cae en una especie de espiral y se convierte en la peor pesadilla de Jake. Y en todo ese tenso momento, la banda sonora nos acompaña y nos termina de contar la historia. Esta película está basada en una novela del mismo nombre, escrita por Ian Reid. El libro nos da una vista mucho más amplia de la historia de vida de Jake. Difiere en varias ocasiones, como por ejemplo, nunca se nombra a la novia de Jake, solo es llamada la novia. Ni siquiera es llamada de formas distintas como en la película. También, las llamadas que recibe Lucy juegan un papel mucho más grande en el libro. Hay capítulos enteros donde se discute el tema de las incesantes llamadas a Lucy por un personaje llamado The Caller o el que llama. Estas llamadas incomodan mucho a Lucy, a pesar de que las ignora, escucha los mensajes, los mismos cada noche. Estas llamadas son los constantes pensamientos de Jake acerca de suicidarse. Son molestos y no lo dejan tranquilo. Estos pequeños detalles incluidos en el libro nos ayudan mucho más a entender la situación de Jake. Sin embargo, el director, Charlie Kaufman, decidió no incluirlos en la película, a pesar de que la historia sea la misma. Esto sucede a menudo en adaptaciones, ya que cada persona tiene su propia interpretación de las cosas. Y eso es lo maravilloso del arte, que te haga sentir, y a todos nos hace sentir diferentes cosas. Los directores o escritores pueden darnos pequeños detalles y pistas para que más o menos nos lleven a lo que quieren exponer, pero una vez que lo realizan, cada uno es libre de darle su propia interpretación. Los actores que interpretan a Lucy y Jake, que por cierto, los dos se llaman Jesse, coincidencias de la vida, tienen también sus propias interpretaciones y emociones acerca de los personajes. Jessie Buckley, quien interpreta a Lucy, menciona que fue difícil para ella hacer el papel de un personaje que es en realidad nadie o nada, que no existe. Jesse Plemons, quien interpreta a Jake, comenta que hacer este papel fue algo muy singular, algo que nunca había hecho y posiblemente nunca volverá a hacer. La película se muestra en una relación de aspecto no muy común hoy en día, el formato 4:3 o casi cuadrado, no dejándonos ver la totalidad de la pantalla, así como probablemente no conozcamos nunca la totalidad de la mente de Jake. Hey, who is this? You can't tell. No. It's me.